Kaixo, arratsaldeon guztioi, esker mila etortzeagatik eta eskertu nahi diot Cristina Enea Fundazioari gonbidapena. Muchas gracias por haber venido a todos en esta tarde fría y lluviosa, ¿no? Por lo menos en Iruña, de las más frías ya del otoño. Voy a dividir la charla en tres partes. En el primer tercio voy a hablar de cambio climático y género y cómo las mujeres somos más vulnerables ante el cambio climático. En la segunda parte hablaré de las dificultades que tenemos las mujeres de las carreras científicas y técnicas en el desarrollo profesional. Y la tercera parte hablaré de un proyecto en el que participo, que se llama Homeward Bound, y realmente es por lo que me han invitado. Entonces, supongo que, bueno, que algunos os interesarán más unas partes, algunas otras. Entonces, pues bueno, a ver cómo en las preguntas pues me puedo extender más donde más os interese. A ver, vale, ya se está viendo. Esta es una foto de grupo de la expedición que luego en la tercera parte hablaré. Esta pregunta, ¿no? ¿Es el cambio climático un fenómeno discriminatorio? Ya la he respondido y si no lo fuera no estaría aquí. Pero yo tengo el recuerdo de cuando empecé a oír cambio climático, ¿no? Cuando hablaban los ecologistas de cambio climático, que decían, no, el cambio climático nos va a afectar a todos por igual, no entiende de sexo, raza o religión, ¿no? Como que era algo que nos iba a igualar a todos. Y, sin embargo, lo que está haciendo es estratificar más la sociedad y marcar más las diferencias entre ricos y pobres. En general, las mujeres se ven más afectadas por el cambio climático por estas razones. Por un lado, las mujeres tenemos menos acceso a los recursos. Por ejemplo, pues en países donde en los países del sur, ¿no? Países en desarrollo, que las mujeres se dedican a la labor agrícola, las mujeres no son propietarias de las tierras, solo son propietarias de entre un 10 y un 15% de las tierras. Y bueno, y aquí mismo, ¿no? En donde estamos, las mujeres, por el mismo trabajo, cobramos un 18% menos que los hombres, ¿no? Que eso es una barbaridad. He hecho el cálculo esta mañana antes de venir aquí y antes de ayer, a partir de antes de ayer, yo ya estoy trabajando gratis hasta fin de año. Lo mismo, ¿no? Comparado eso con un compañero. Eso por el mismo puesto de trabajo y como media cobramos un 30% menos. También hay un menor acceso a la educación. En general, las mujeres abandonan antes los estudios. Hay un menor número de mujeres en las posiciones de líderes políticos y por eso podemos influir menos en las decisiones que se toman de adaptación y de mitigación de cambio climático. En algunas regiones del mundo las mujeres tienen la movilidad muy limitada y no pueden, por preceptos sociales, no pueden abandonar el hogar sin su marido o su padre o una persona de género masculino. Y además, y sobre todo, tenemos más carga y más responsabilidad que los hombres sobre las tareas domésticas y el cuidado de menores, de personas mayores o de personas con dependencia. Entonces, ahora os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en las sequías, que cada vez son más frecuentes y más duraderas como consecuencia del cambio climático, en los países en desarrollo son las mujeres las que se dedican a cultivar la tierra. Entonces, estas tareas cada vez son más precarias y por eso las mujeres se ven más perjudicadas. También son las mujeres, los niños y las niñas, cuando hay desastres relacionados con el agua, mueren muchas más mujeres, ¿no? En las inundaciones de Bangladesh, en el tsunami que hubo en el Pacífico, el número de mortandad femenina era mucho más alto. Y eso es por razones que he mencionado antes, ¿no? Hay muchas mujeres que ni siquiera saben nadar, ¿no? No se considera que es necesario enseñar a las mujeres a nadar. Luego también he comentado, ¿no? Que en muchas ocasiones no pueden abandonar el hogar sin su marido y muchas veces las mujeres trabajan en casa y sus parejas están trabajando fuera, entonces no abandonan el hogar en un primer momento, pues como deberían de hacer ante un evento de este tipo. También en países musulmanes las mujeres llevan vestimentas pesadas que les dificultan la flotabilidad. Y, sobre todo, las mujeres son las que están a cargo del cuidado de los niños y
ante estos fenómenos no les abandona, ¿no?, para salvar su vida, ponen por delante la vida del menor o de la persona mayor que dependa de ellas. La búsqueda del agua, ¿no?, el ir a por agua, es una labor que es también típicamente que realizan las mujeres o los niños y sobre todo las niñas. Entonces, yo leí hace poco que en muchos países del sur de África tienen que ir como 15 kilómetros en búsqueda de agua. Y estamos hablando en países que no tienen agua potable en sus hogares, pero, por ejemplo, en la primavera pasada en Ciudad del Cabo, ahí tuvieron una crisis del suministro de agua potable a los hogares muy grave y tenían no sé cuántas horas al día podían abrir el grifo, pero bueno, también vemos que es algo que está llegando a las ciudades. Y estas sequías, esta falta de cosechas, esta falta de tierras fértiles en las que poder habitar, está obligando a muchísimas personas a desplazarse de sus hogares, a abandonar sus hogares. Según datos de la ONU, antes de 2050, 1.000 millones de personas van a tener que abandonar sus hogares en búsqueda de unas tierras en las que poder vivir. Estos son lo que se conocen como los desplazados o refugiados climáticos. El primer refugiado climático fue un señor de las Islas Kiribati que fue a Nueva Zelanda porque esas islas había subido mucho el nivel del mar y tuvo que buscar refugio en Nueva Zelanda. Y, de hecho, pues, las Islas Marshall también han comprado terreno en Fiji porque ya saben que van a quedar bajo el agua. Y a mí estas migraciones, bueno, el 80% de las personas de estos desplazados climáticos son mujeres. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y a mí es algo que me espanta, me da muchísimo miedo, teniendo en cuenta, viendo cómo Europa está gestionando la crisis migratoria que tenemos actualmente. No sé qué vamos a hacer cuando estas personas lleguen a nuestras fronteras, ¿no? En lugar de reconocer la deuda que tenemos con esas mujeres que están llegando a nuestras fronteras, porque está claro que estas personas que están llegando de Senegal o del sur de China, me da igual, seguro que no han cogido los vuelos que yo, que no tienen los mismos vuelos que yo, que no tienen un coche, que no tienen el mismo consumo eléctrico que yo. Entonces, tenemos una deuda con estas personas y, sin embargo, los gobiernos de Europa están imponiendo unas medidas cada vez más draconianas con los migrantes. Entonces, a mí esto es algo que particularmente me preocupa y tenemos que abordar, y además desde una perspectiva de género, porque, como ya he dicho, un 80% de las personas migrantes son mujeres. Quería poner un ejemplo más cercano, igual aquí en Donosti, pues 49, no sé, ha habido... No, esta foto es de Córdoba. Pero también durante las olas de calor mueren más mujeres. Las olas de calor que son frecuentes en Europa, en Estados Unidos, en Australia, ¿no? También, ya no estamos hablando solo de países en desarrollo, también mueren más mujeres, como un 65% de mujeres son las que mueren. Y también factores que determinan la mortandad con olas de calor son vivir sola, vivir en los pisos más altos de los edificios. También tomar mucha medicación es un factor que supone más mortandad, o también la pobreza, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, cuando se hacen estudios de quién muere en las olas de calor, mueren más mujeres, mueren más personas en barrios pobres, con menos servicios sociales. Se habían estudiado en unas olas de calor que hubo en Chicago y había muerto mucho más población hispana, mucha más población negra que población blanca estadounidense. No sé si conocéis, hay una web, esperad un segundo, no sé si conocéis una web del New York Times que está bastante interesante, a ver si la puedo buscar aquí, en la que tú puedes ver cuántos días de calor extremo, le llaman a partir de 32 grados, desde que hay en tu ciudad, desde que tú naciste hasta ahora y cuando vas a tener 80 años. ¿Conocéis esa aplicación? Esta aplicación es una página web que está... Esto se ve, ¿no? Sí. A ver si se puede entrar, que no lo he probado antes.
ver si se puede entrar, ¿eh? Si no, pues bueno, ahí, esto es. Lo cierto que lo he mirado en casa. Buscáis en internet NY Times, el New York Times, y how much hotter is your hometown, your town. Entonces, la verdad que aquí en Donosti tenéis unas temperaturas bastante suaves y no era así como muy significativo. Pero yo soy de Tafalla, a ver si funciona, espera. Vale, esto le decimos que sí. Ay, pero creo que no carga. No carga. Tendrá algún complemento de flash o algo así, porque la verdad que es una página... a ver. No, espera, ahora igual parece que sí. Porque aún puedo ver... No, parece que no. Bueno, pues apuntáis si queréis el nombre. Si no... Pero es bastante curioso, ¿no? Porque... A ver, que lo pongo ahora en pantalla completa. Si lo encuentro... Ay, pero aquí me empieza... Bueno, da igual. Vale. Pero es una página que está bastante bien porque tú ves, ¿no? Yo soy de Tafalla y ahí, pues, cuando yo nací, en el año 83, eran como 6 días de más de 32 grados, ¿no? Ahora ya eran 8. Y te decía yo, cuando vas a tener 80 años son 17. Entonces dices, joder, esto de las olas de calor, esto va en serio, ¿no? Aquí esto va a cambiar bastante. Y luego ya si ibas a Madrid se duplicaba, ¿no? Si ibas ya hacia el interior se duplicaba el número de días, y en otras zonas del mundo, pues si vas a Bangladesh o a Indonesia, pues la verdad que eran cifras de que casi, pues, 257 días al año por encima de esas temperaturas. Hay un fenómeno, ¿no?, consecuencia del cambio climático, en el que las mujeres no son más vulnerables que los hombres, y estos son los incendios. En zonas muy secas y con mucho calor, como son en Australia y en Estados Unidos, sobre todo en la zona de California, hay muchísimos incendios al año, lo que se les llama los bushfires, que son como incendios pequeñitos que son muy comunes. En Australia creo que hay como unos 50.000 al año y en Estados Unidos como 75.000. Y aquí mueren más hombres que mujeres. Y esto es básicamente porque el tema de los voluntarios, ¿no?, de quedarse apagando los fuegos, está muy relacionado con la masculinidad, con los bomberos. Y, pues, por ejemplo, había leído en el Black Friday de Australia que murieron 173 personas, 100 eran hombres y 73 mujeres. Entonces, bueno, también quería dar el caso del fenómeno en el que no son las mujeres las que se ven más afectadas. Y, sin embargo, aquí las mujeres somos más vulnerables, pero, sin embargo, tenemos un impacto menor en la emisión de gases efecto invernadero. Por ejemplo, las mujeres consumimos menos energía, sobre todo en el transporte. Cuando hay un coche en casa, los hombres lo usan mucho más, ¿no? También leí un estudio de la Unión Europea que en viviendas en las que vivía una persona, cuando esa persona era un hombre, un 60,2% de esos hombres disponían de un vehículo. Y cuando pasábamos a mujeres, era un 40% las que tenían vehículo. Además, parece ser que somos más conscientes de la importancia del cambio climático y más proactivas. Cambiamos decisiones, actitudes y comportamientos, cambiamos nuestras decisiones conscientemente para tener un menor impacto en el cambio climático. Y entre las mujeres hay un menor número de negacionistas. Ya vemos, ¿no? Nos afecta mucho más el cambio climático, contribuimos menos. Y, sin embargo, estos son los que toman las decisiones que tienen que ver con cambio climático. He puesto esta foto, que es de la conferencia de cambio climático del COP21, que es el de París, y ya vemos que los líderes mundiales, pues, llevan corbata. Vemos alguna mujer, ahí está Cristina Figueres, pero bueno. Y esta foto la he puesto así para que se vea grande en la pantalla. Pero si pongo la foto entera, pues también, ¿no?, seguimos viendo corbatas. Y para afrontar un reto, un problema como con el que tenemos con el cambio climático,
necesitamos cambios profundos. Vivimos en un sistema que lo que pretende es obtener el mayor beneficio a cualquier coste. Si una empresa necesita llevar a un país en desarrollo la producción de ciertos bienes de consumo y eso supone emitir 6 veces más de gases de efecto invernadero, lo hace, ¿no? Porque eso les va a reportar mayor beneficio. Si todos los miércoles de 9 a 10 tienen que hacer mindfulness, también lo harán, mientras eso les reporte mayor beneficio, ¿no? Y con esta ambición, ¿no?, de tener más control, más poder y más dinero, es imposible afrontar el reto que tenemos aquí delante del cambio climático. Las mujeres aquí tenemos mucho que decir porque podemos ofrecer otro tipo de soluciones, podemos ofrecer otro tipo de perspectivas. Somos mejores buscando la colaboración, soluciones más transversales, más inclusivas, y esto es algo imprescindible para abordar la lucha contra el cambio climático. Necesitamos un sistema en el que ponga la vida en el centro, no el poder, el control y el dinero. Creo que tuvisteis aquí, Emilio Aleira, a Vandana Shiva, ¿no?, hace un tiempo, entonces, pues bueno, aquí creo que no puedo aportar demasiado, pero sí que es necesario un cambio importante de modelo político para poder llevar a cabo los objetivos necesarios para combatir el cambio climático. Bueno, he puesto esa foto que era de los líderes, ¿no?, los que salen en la foto del COP21, pero luego, en cuanto a los delegados, que es la gente que va en total del país, ahí no hay tanta corbata, aquí están en verde, bueno, no salen todos los países, son 190, no salen todos los textos, son 197 líneas, y había un 38% de mujeres que están aquí en verde frente a un 62% de hombres. Quería poner también esta imagen porque la otra tampoco representa la asistencia a estas conferencias de los COPs. Y esta gente, ¿no?, esta gente de las corbatas toma decisiones basadas en datos. No se supone, por lo menos se supone que eso debería ser así. Y esos datos los aportan las y los científicos y la gente que estudia el cambio climático. Y aquí también sigue habiendo más hombres que mujeres. Por ejemplo, los informes del IPCC, del Panel Internacional para el Cambio Climático, que son esos informes que salen cada ciertos años en los que los mejores científicos y científicas bueno, los mejores, no sé si son los mejores, pero bueno, muy relevantes, que están realizando estudios sobre cambios climáticos, se juntan y hacen un informe en el que se deberían de basar pues todas las decisiones que están tomando los políticos. Ha habido 6, me faltaban los datos del cuarto, que creo que era en 2007, pero no los he encontrado y tampoco no iba a sumar así todos los autores, los nombres uno por uno. Pero bueno, como vemos, en 1990 los datos, las mujeres son los datos en verde, era algo vergonzoso, ¿no? Había un 2% de mujeres autoras del reporte del IPCC y ahora en 2018 que sigue habiendo solo un 33%, que son muy pocas, ¿no? Teniendo en cuenta que eso lo vamos a ver ahora, que en muchas carreras hay la mitad de mujeres en la universidad, pues llegar aquí solo con un 33%, pues estamos perdiendo ahí un 17% en el camino. Esto no es algo nuevo, ¿vale? Esta foto es una foto de 1927 de la conferencia de Solvay, en la que aparecen 29 personas, es la foto de los genios, se supone que es la que más genios ha juntado en la historia, 17 de las cuales o ya habían conseguido o consiguieron un premio Nobel a lo largo de su carrera. Y ya vemos que solo hay una mujer, está ahí Marie Curie al lado de Max Planck, que fue ganadora de 2 premios Nobel, pero bueno, ya vemos que no es algo nuevo, ¿no? Los hombres son los que dominan el cambio científico pues desde hace mucho. Entonces, en la ciencia lo que ocurre es un fenómeno que le llaman la tubería que gotea. Y pese a que en algunas carreras científicas
en otras no, como por ejemplo en carreras técnicas, como por ejemplo son las ingenierías o física, ¿no? Que sigue habiendo muchos más hombres que mujeres, pero hay otras carreras más de ciencias de la salud o ciencias ambientales en las que el número de egresados es más o menos igual o incluso hay más mujeres. Conforme se avanza en la carrera científica, ese número cae en picado. Y bueno, ya vemos, ¿no?, que hay en doctorando sigue parecido, pero luego ya la carrera investigadora… un segundo. Voy a poner ese gráfico que se ve mejor porque aquí no se ve muy bien en los gráficos de círculos, ¿no? El azul claro es las mujeres y el azul oscuro es los hombres. Y luego ya vemos que premios Nobel pues no hay casi mujeres, ¿no? Por eso hace 2 o 3 semanas que Donna Strickland recibió el Premio Nobel de Física y fue noticia, ¿no? Después de 55 años, una mujer que había ganado el Premio Nobel de Física. Una mujer que ni siquiera tenía entrada en Wikipedia. Y no tenía entrada en Wikipedia, ¿no? Bueno, tú la buscabas y no existía en Wikipedia, que ahí se supone que está todo. Y, de hecho, habían rechazado hace 4 meses que le habían propuesto un autor de Wikipedia subirla a Wikipedia y le habían dicho que no era lo suficientemente interesante. Entonces, bueno, ahora vuelvo… Uy, bueno, se ve ahí una cosa un poco rara. Esta es una gráfica parecida a la anterior, pero igual se ve un poquito más claro. Las mujeres son el verde, los hombres son el gris y vemos que en estudiantes universitarios hay más mujeres que hombres, de máster sigue habiendo más mujeres que hombres, en el doctorado ya cae el número de mujeres, postdoc hay ya muchas menos y conforme se avanza a los diferentes niveles de ciencia, de científicos, pues ahí ya pues está por debajo del 20%. Estos datos vienen de un reporte que se llama She Figures, que es un reporte que saca cada ciertos años la Unión Europea con los datos de ciencia e investigación de género. Y la verdad que son bastante interesantes. Yo creo que dentro de poco tendrán que sacar otro. Estos son datos de 2015, pero bueno, en la gráfica se ve que de 2007 a 2013 no había variado demasiado, así que tampoco no creo que haya grandes sorpresas. Razones, ¿no? Razones por qué las mujeres desaparecen de repente de la carrera científica. Pues hay varias, ¿vale? Yo voy a mencionar las que más… porque hay razones de género que son iguales en cualquier ámbito, pero voy a hablar las que son más específicas de la ciencia. Por un lado está el prejuicio de género. Yo me llamo Ushua y trabajo mucho antes más yo trabajaba poniendo sistemas de telecomunicación en los parques eólicos pues por todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, Ushua, os imagináis, ¿no?, que fuera de aquí pues tampoco dice mucho si soy hombre o si soy mujer. Entonces me pasaba muy a menudo, ¿no?, con gente que me había estado escribiendo correos mucho tiempo, hablar por teléfono pero Ushua, ¿no?, como diciendo, ¿eres tú, Ushua? Y de hecho me acuerdo una vez que fui a Corea a un proyecto y me esperaba una persona con la que había estado trabajando meses por correo y me esperaba así con el cartelito con mi nombre, me acerqué y fue una cara de decepción de «But you are a woman», ¿no? Pero tú eres una mujer. Y digo, no me monta en el coche, me deja aquí, bueno, no sé, así, yo creo que se enfadó un poco, pero me montó en el coche. Pero bueno, las mujeres, por el hecho de ser mujer, ¿no?, porque cuando pensamos en una persona científica o ingeniera, pensamos en un hombre, tendemos a pensar en un hombre. Y eso nos supone un sobreesfuerzo a las mujeres para obtener el mismo reconocimiento. Tenemos que justificar más lo que decimos, tenemos que estar más preparadas, tenemos que buscar espacios para que nos escuchen y es más complicado, ¿no? Entonces, he puesto esta foto por un estudio que se hizo en la Universidad de Yale en 2012, en el que tenían un currículum, el mismo currículum exactamente, y lo único que cambiaba era el nombre del candidato. En unos ponían Jennifer y en otros ponían John. Entonces lo mandaban a un montón de laboratorios y lo que recogieron era que había muchas más posibilidades de contratar al candidato masculino y además de pagarle salarios más altos, ¿no?, solo por el cambio de nombre. Bueno, esto es el estereotipo, ¿no?, el peso del estereotipo.
que antes ya os he dicho que había ciertas carreras en las que todavía hay muy pocas mujeres, ¿no? Como pues son más las ingenierías, física, matemáticas es un poquito más, pero entonces desde muy chiquis les estamos diciendo a las niñas que son guapas, que tienen que ser complacientes, que bien se portan, ¿no? En cambio, a los niños les estamos animando con otras cosas, que son valientes, que son fuertes. Y también desde edades muy tempranas, desde educación primaria, ya las niñas ya están pensando más en carreras, ¿no? En profesiones más relacionadas con los cuidados, con las personas, porque ya se les está diciendo que son malas en matemáticas, que son malas en física. Ahí hay los juguetes, ¿no? De las niñas, de los niños. Entonces ya desde edades muy tempranas hay ya una división de género, ¿no? Es el peso del estereotipo. Esta está así, no hay fallo técnico, está todo bien, pero quería hablar de la invisibilidad. De la invisibilidad de las mujeres, o lo que le llaman también el efecto Matilda, que en ciencia ocurre muchas veces que los hombres se adueñan de los hallazgos de las mujeres, ¿no? Hay una lista de mujeres que no han ganado un premio Nobel, puede ser que he hablado antes de física, no sé, hueco de 55 años, pues puede ser porque hay mujeres que no se han ganado el premio Nobel porque han sido sus colegas masculinos. Esto es muy frecuente en ciencia, también en otras disciplinas, pero es muy habitual que no se dé por hecho que las mujeres no son capaces de hacer ciertas cosas y se atribuyan esos éxitos a sus colegas masculinos. Luego voy a hablar, ¿no? De la maternidad, ¿no? que es algo muy importante, muy bien, pero en la carrera científica es difícil de superar, porque, por ejemplo, no sé si aquí hay científicos o tenéis familiares científicos, hay una obsesión con los artículos, ¿no? El publicar artículos en determinadas publicaciones, en determinadas revistas, para que te contraten, para que tengas un postdoc, un puesto en el laboratorio. Tu reputación es lo que tú publicas, ¿no? En ciencia le llaman el publish or perish, publica o desaparece. Entonces, el hueco de publicaciones que supone la crianza de una criatura es algo muy complicado de rellenar, ¿no? Por eso muchas veces las mujeres que se dedican a la carrera científica esperan hasta llegar a determinadas posiciones para poder ser madres, ¿no? La carrera científica y en general el mundo laboral es un mundo diseñado por y para hombres y no permite de una forma natural la conciliación con las tareas de crianza o de cuidados. Entonces, vamos a decir que la maternidad es como el Grinch en la carrera científica. Y en la empresa, ¿no? Estoy hablando mucho de la carrera científica, pero en la empresa es algo parecido. Cuando un hombre tiene una criatura, se identifica como, oye, ya ha sentado la cabeza, ¿no? Ya está responsable, está centrado. En cambio, cuando una mujer tiene una criatura, para la empresa es peor, ¿no? Porque esa mujer ya va a tener otras prioridades, ya va a estar más descentrada, no vamos a poder contar con ella de la misma manera y eso, pues ya os digo, también pasa no en academia, sino en lo que es la empresa. Y luego también quería mencionar el Me Too, que es el hashtag que se ha usado mucho en Twitter este año. Empezó en Hollywood, empezó con temas de cine, ¿no? Para mujeres en las que dan a conocer, ¿no? Es el dar a conocer que han sido agredidas, ¿no? Sexualmente o que han sufrido un acoso sexual. Y esto en ciencia también es algo muy común. En ciencia y en carreras también técnicas. Hay unas relaciones de poder muy fuertes y es algo muy común. Por ejemplo, luego os hablaré de Homeward Bound, pero ahí estábamos mujeres científicas y técnicas de muchos países del mundo y en cuanto empezabas a hablar de este tema, en un grupo de 4 había ejemplos de todo tipo de acoso sexual, de agresiones a todos los niveles y es algo que está muy presente en la ciencia y de lo que se está empezando a hablar ahora. Bueno, y ahora ya voy a lo que he venido a hablar. A ver cómo voy de tiempo. Vale, bueno, sí, un cuarto de hora creo que
que voy bien, vale. Esto es para lo que me habían invitado a hablar, que en todo esto, ¿no? en el cambio climático, en la vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático y los sesgos de género en las carreras que se llaman STEM, estoy hablando todo el rato de ciencia, pero son las carreras en inglés STEM, es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, bueno, y ahora han puesto una segunda M de medicina. En todo esto surge Homeward Bound, que es un movimiento que surge hace poquito en Australia, en 2016, y pretende crear en 10 años, es decir, para 2026, una red de 1000 mujeres de carreras de estas que os he dicho de STEM, para que trabajen juntas para combatir el cambio climático. Entonces, los objetivos principales de Homeward Bound son 4. Por un lado, visibilizar el trabajo de la mujer en la ciencia, que, como se ha hablado, es un problema al que se enfrentan las mujeres, ¿no? No hay mujeres, pues, por ejemplo, en los libros, en un libro de primaria, pues la única mujer científica que vas a encontrar posiblemente es Marie Curie. En los medios de comunicación muchísimas veces se cita a las mujeres como testimonios, mientras que los expertos son hombres, ¿no? Entonces, Homeward Bound pretende ser una plataforma para visibilizar el trabajo de todas esas mujeres. La lucha contra el cambio climático es otro de los motivos principales de Homeward Bound. Por eso, todas las mujeres que estamos en el proyecto trabajamos de una forma u otra en la lucha contra el cambio climático, más directa, más indirecta, a veces profesionalmente, a veces por organizaciones o activismo de las mujeres, pero había ese denominador común que es el cambio climático. Otra de las bases de Homeward Bound, que a mí me costó como mucho asimilarla, es liderazgo. Yo cuando empecé a leer de Homeward Bound, cuando me enteré de que existía, yo leía, para mí era cambio climático y género, y eso era lo que yo quería. Pero hablaban todo el tiempo de liderazgo y además cada vez está tomando más peso. Y a mí el liderazgo, la verdad que es una palabra que me asustaba un poco, ¿no? Porque el liderazgo, aquí tenemos casi culturalmente el de quiero ser más jefe, ¿no? Esa sensación de poder, ¿no? Y aquí yo he visto, y en los países anglosajones y de Latinoamérica sí que se vive de otra forma, que el liderazgo es otra cosa, ¿no? Que el liderazgo no es el jefe el que es el líder, sino significa tener un impacto. Y no tienes que ser jefe para ser líder, sino puedes ser líder en tu casa, en el equipo de balonmano o en donde quieras, ¿no? Es que la gente tener un impacto positivo. Bueno, eso quería decir. Entonces, Homeward Bound trabaja muchísimo el tema de liderazgo y le estoy empezando a quitar miedo a esta palabra, pero yo al principio, antes de irme, nunca jamás dije que iba a un programa de liderazgo, porque me espantaba, pero ya lo empiezo a interiorizar. Y luego es la red, ¿no? Eso que hemos hablado, una red de 1000 mujeres y la importancia que tienen las redes de mujeres, la sororidad que hay entre las mujeres, ¿no? Entonces, yo ahora tengo yo fui con 80 mujeres a la Antártida y ya empiezo a conocer a las del año pasado y a las del año que viene, y es como una especie, no sé si de LinkedIn o de Facebook, de mujeres que son súper generosas, que están dispuestas a ayudarte, a colaborar, a compartir su conocimiento. Entonces, eso es súper potente y yo creo que las redes de mujeres funcionan muy bien. Hay redes de mujeres. Hay una red súper potente en el estado de mujeres ganaderas, que es maravillosa, en Iruña, de mujeres que andan en bici, y es algo que es necesario y que nos da mucha visibilidad y mucha fuerza como colectivo. Entonces, bueno, os voy a contar, estas son mi red de 80 mujeres, con estas 80 mujeres son con las que fui a la Antártida. Como podéis ver, había mujeres pues desde que tenían 20 y pocos años. Estoy viendo ahí a Samantha, que es una estudiante de doctorado que se dedica a estudiar cómo el veneno de las arañas puede servir para curar enfermedades parasitarias, que también tiene esto que ver con salud y cambio climático, que creo que es un tema que trataréis el próximo Agora, ¿vale? Y luego hay gente, pues por ejemplo, está ahí Susan Scott, estoy viendo, que tiene 60 y no sé cuántos años y ha estado en un equipo que ha ganado un premio Nobel, ¿no? Entonces, hay gente pues muy diversa.
de muchísimas carreras, que tiene muchas perspectivas diferentes, ¿no?, de la problemática del cambio climático, que está trabajando en diferentes sectores. La verdad es que casi todas eran muy de academia, de investigación, casi todas eran doctoras. Había menos que estábamos en la empresa privada o también en organismos públicos, había también gente que trabajaba en gobiernos, pero bueno, la verdad que era un perfil bastante académico, hablábamos mucho de artículos. La procedencia, pues bueno, no es muy diversa, como podéis ver. Norteamérica, Australia hay muchísimos más puntos porque yo creo que están uno encima de otro, pero vamos, casi la mitad eran australianas y Europa. No hay mucha gente de los países que se ven más afectados por cambio climático, como puede ser sudeste asiático. Este año sí que va más gente de sudeste asiático, también de países de Pakistán, creo que van un par de chicas, pero bueno, yo con la gente que fue esta. Porque es un programa que hay que pagar para ir, entonces hay que conseguir sí que hay alguna beca, pero hay que conseguir financiación, entonces no es algo que esté al alcance de todo el mundo. Es una pena, así, y yo creo que tendría que cambiar, pero bueno, esto es lo que con las mujeres con las que fui. No estuvieron en el barco estas 3 mujeres, pero sí que, aparte de las que estábamos allí, que éramos el equipo de 80 mujeres, iban como las formadoras, ¿no?, que llamaban la faculty, que nos daban la formación, y también había la film faculty, las que estaban grabadas, ¿no?, que eran estas 3 mujeres. La de la izquierda es Cristiana Figueres, que la hemos visto antes en la foto de las corbatas, ahí estaba en medio, que fue... Dicen que el artífice, ¿no?, era secretaria ejecutiva de las Naciones Unidas de Cambio Climático, fue el artífice del COP21, el de París, que es tan importante. De hecho, Cristiana va a ir este año, ahora en pocas semanas, no sé si es en diciembre, va la 3ª edición, el 3er barco de mujeres a la Antártida, y Cristiana este año va en el barco. La segunda mujer que nos la pusieron ahí grabada es Jane Goodall, la de los chimpancés, ¿no?, que yo creo que todo el mundo así la conoce, y pues no, también contaba su historia de su carrera científica y las trabas que había vivido. Y la tercera es Sylvia Earle, que yo creo que aquí no era muy conocida, pero le otorgaron hace pocas semanas el premio Princesa de Asturias, entonces pues ha salido algo aquí en prensa. Pero es una señora muy interesante, estadounidense, que es oceanógrafa, fue la primera mujer que hizo una expedición en un submarino de solo mujeres, y la verdad que tiene un discurso súper interesante. No sé si podéis leer algo de esta señora, la verdad que es fantástica. Os voy a contar un poco en qué consistió el programa. El programa formativo, ya os digo, el programa formativo duró un año. Entonces, nosotras empezamos pues, en marzo de 2017 y tuvimos 11 meses de formación a distancia. Entonces, ahí teníamos formación, algo de cambio climático y género, pero sobre todo de estrategia, liderazgo, comunicación, visibilidad. Entonces, pues bueno, teníamos ahí una especie de videoconferencias, esto es unas videoconferencias en la nube que se llaman Zoom, nos íbamos ahí conectando todas, nos ponían tareas, íbamos compartiendo, íbamos trabajando en grupos y bueno, y también había en los 3 últimos meses empezaron a formar los grupos de ciencia, que eran pues, de diferentes, había unos que eran de agua, otros de plásticos, yo estaba en el de ciencia y género, y porque luego se presentaron como unos proyectos en el barco. Pero bueno, durante 11 meses esa formación fue a distancia. Estas ya son fotos ya de lo que es la expedición. La expedición salió de Ushuaia, que es la ciudad más austral de Argentina. Allí nos juntamos todas, ¿no? Cada una fue de su procedencia. Nos juntamos en Ushuaia, cogimos el barco que se ve ahí arriba, que se llama también Ushuaia. Y ese barco era un barco de la nao estadounidense, pero ahora lo han convertido en un barco como de pasajeros, que tenía sus cabinas y tal. Entonces, cruzamos el estrecho de Drake. El itinerario, no sé si se ve muy bien.
Sí, bueno, es lo que se ve en la parte derecha. Cruzamos el estrecho de Drake, que eso nos cuesta como 2 o 2 días y medio, que es un estrecho que yo antes de ir había visto vídeos en internet y me llevé todas las pastillas antimareo que os podéis... Había un tráfico de pastillas antimareo que no vendían aquí, que vendían en Inglaterra, unas pulseras. Llevábamos un arsenal ahí para cruzar el estrecho de Drake, porque si buscáis vídeos en internet, es como unas olas de lo normal de 14 metros, el barco va así. Pues bueno, nosotras fue un Drake estupendo, tuvimos muchísima suerte y se movió un poquito, pero no tanto. Tuvimos días peores y luego en la Antártida, pero la verdad es que tuvimos muchísima suerte y todavía tengo parches antimareo. Si necesitáis a alguien, los traje de vuelta. Cruzamos el Drake y llegamos a la zona de la península Antártida, que es solo la patita esa que está más cerca de Argentina, ¿no? Porque lo que es la Antártida es una masa de hielo enorme y solo visitamos esa parte, que es la parte que está más al norte, es la parte donde más estaciones científicas hay, donde más biodiversidad hay. Y luego todos los días estábamos en el barco, estábamos en el Ushuaia y nos íbamos moviendo en el barco. En el barco dormíamos, comíamos, hacíamos todo ahí y luego todos los días salíamos en Zodiacs a visitar o estaciones o espacios relevantes para el cambio climático. Entonces, pues bueno, ahí se ve un poquito las paradas que hicimos cada día, ¿vale? Los landings, no sé cómo no sé, desembarcos. Es que desembarcos suena como, no en Zodiac, ¿no? Como vale. Bueno, estas son algunas fotos de las estaciones científicas. Estuvimos en 2 estaciones de Argentina, en una de China, en 2 de Reino Unido y en una de Estados Unidos. Entonces, allí tuvimos los científicos que estaban en las estaciones nos explicaban los trabajos que estaban realizando, nos enseñaban las estaciones. Es muy curioso, ¿no? Porque yo siempre había pensado que para ir a la Antártida pues tenías que ir a hacer una investigación y no, pues ahí hay carpinteros, cocineras, fontaneras, informáticas, hay cualquier profesión, pues claro, hay mucho personal de mantenimiento, entonces cualquier profesión que es aquí pues tan normal, ¿no? Ahí es algo como extraordinario. Tú ves ahí como la carpintería con la carpintera ahí en medio de la Antártida y es por lo menos curioso. Entonces, pues bueno, ahí nos iban contando las científicas que estaban ahí, las investigaciones que llevan a cabo, que claro, tú les preguntabas, oye, ¿y el cambio climático cómo lo es? ¿No? Y ellas te contaban, pues el líquen, no sé qué especie de líquen se está... Al final cada investigadora ve muy concreto, ¿no? su campo de investigación y sí que tienen todas muy claro, ¿no? Eso del negacionismo, pues ahí nada, eso ni se habla, ¿no? No es como una opción, esa batalla ya está ganada. Pero sí que son como, pues eso, ¿no? Te hablan, no, es que los petreles gigantes está disminuyendo la población porque las escúas se adaptan mejor a anidar con esta humedad pero bueno, entonces cada una te contaba pues lo que había visto no sé, había algunas que llevaban muy pocas temporadas y otras que llevaban muchísimos años y regresando a la Antártida para realizar sus estudios. En el barco, porque claro, estas salidas, estos desembarcos duraban pues 2-3 horas cada día, ¿no? Y el resto del tiempo estábamos en el barco donde seguíamos la formación, iba un equipo ahí de formadoras y seguíamos la formación que habíamos empezado remotamente y luego también acabamos el trabajo en grupo que habíamos empezado de proyectos de ciencia, los presentamos, también hicimos una especie de simposio en el que cada una presentaba pues, a lo que se dedicaba o lo que estaba haciendo para el cambio climático. De ahí salieron una serie de sinergias y se crearon como otra especie de grupos de trabajo. Y bueno, esto era más o menos así la vida en el barco. Esto estaba aquí presentando, creo que era el simposio, estaba presentando su charla. ¿Y por qué la Antártida? Que esto es una pregunta que nos la hemos hecho muchísimo, ¿no? Todas las que hemos participado en el proyecto, ¿no? Decías, ostras,
esto ya merece la pena mandar a 1000 mujeres a la Antártida, ¿no? Estamos diciendo que la Antártida se está deshaciendo, que, ¿no? ¿Sabéis las emisiones que supone volar y fletar estos barcos de 1000 mujeres a la Antártida? Entonces era como, ostras, ¿estamos haciendo bien o no? Y bueno, pues no sé, hay opiniones, ahí hay opiniones. Había gente con la que íbamos, por ejemplo, en nuestro barco había un señor que venía con nosotras en la expedición, que había estado, pero llevaba como la parte de itinerario, la parte más técnica de la expedición, Greg Mortimer, que había estado como 100 veces en la Antártida, y él decía que sí, ¿no? Que la Antártida, al final en la Antártida no hay aborígenes, ¿no? No hay personas locales que puedan decir, oye, esto está pasando aquí, ¿no? Alguien que defienda la Antártida. Entonces, también dices, oye, si tú vas ahí y luego cuentas lo que está pasando, ¿no? Si tú transmites ese mensaje, esa urgencia, que es lo que te llega de la Antártida, pues sí que merece la pena. Y luego hay también otro factor que es la visibilidad. Antes os he dicho que uno de los objetivos de Homeward Bound es que servir de plataforma, pues, para que las mujeres que trabajamos en las carreras STEM pues, tengamos acceso a más gente. Y es muy triste, pero es noticia que 80 o 100 científicas vayan a la Antártida. Si van 100 hombres no pasa nada, pero hay mucha atención mediática. Posiblemente yo, si esta expedición, pues si esta formación en vez de ser en la Antártida hubiese sido aquí, yo qué sé, me da igual, en Urbasa, aquí en algún sitio, pues no, posiblemente hoy no estaría aquí, ¿no? Entonces, el hecho, ¿no? de que 80 en mi caso, luego 100 o 1000 mujeres vayan a la Antártida, es noticia. Y también es importante poner en el imaginario colectivo esa imagen de mujeres en la Antártida, ¿no? Y que si hay una niña que está viendo una revista o vea un artículo o nos vea en la televisión o en algún sitio, pues y que vea, ¿no? Y dices, oye, pues se puede llegar ahí, a la Antártida, que era ese continente de exploradores, de hombres, lo inhóspito, lo inalcanzable. Entonces, pues bueno, luego la verdad es que hay mucho camino, ¿no? Para que esa niña pueda llegar ahí, ya hemos visto que va a tener que superar muchas trabas, pero pues que se sepa que es posible. Ese es el poder que tiene la Antártida en ese sentido. Entonces, pues no sé si merece la pena o no, pero no sé. Yo lo dejo ahí, que eso cada uno podéis opinar lo que queráis. La Antártida, ¿no? Es el continente de los superlativos. Es el continente más frío, el continente más alto, el continente con más viento, el continente más inhóspito, el continente más desconocido y también el mejor conservado, ¿no? Es el 10%, si lo veis en los mapas, como está así como todo estirado en estos mapas que tenemos, pero es enorme, ¿no? Es el 10% de la superficie terrestre del mundo, el 70% del hielo y el 70% del agua dulce y el 90% del hielo del planeta están en ese continente. Entonces, pues es un continente en el que para el cambio climático tiene una especial relevancia. Por un lado, y esto a mí me parece algo fascinante, ¿no? En la Antártida se extraen como unos cilindros de hielo de las partes más bajas del hielo de la Antártida y se ha extraído hielo que tiene 2,7 millones de años. Entonces, de ahí, con las burbujitas que hay en el hielo, pueden saber cómo era la atmósfera terrestre en el Pleistoceno, que a mí eso ya os digo, es como guau. Pues bueno, la Antártida tiene mucha importancia que en cualquier otro lugar del mundo no podríamos tener esa información sobre cómo era la atmósfera para ver cómo ha evolucionado los gases de efecto invernadero. Que bueno, como esto ya sé que sois expertas en cambio climático, por eso es muy relevante. Luego también actúa como un laboratorio gigante. La Antártida es el canario en la mina para ver los efectos del calentamiento global. Al ser un sitio en el que no hay apenas efectos de la raza humana, no es como que en una ciudad es muy complicado estudiar cómo la adaptación o la mitigación en una ciudad donde hay tantos agentes externos que pueden impactar sobre cualquier experimento. En la Antártida, pues es como ahí tienes los datos que tienes, lo mides y esos son los resultados, ¿no? Es como mucho más fácil de estudiar todo y es donde se ven los efectos en primer lugar.
Además, aunque parece que está así como, ya os digo, como que la tenemos en la parte baja del mapa, que casi ni la vemos, regula el clima de todo el planeta. Las corrientes oceanográficas y atmosféricas de la Antártida son las que ponen en movimiento el clima de todo el planeta. Por eso es muy importante para todo el globo, no solo el clima de que dices, no, pues oye, igual hay un deshielo y desaparecen los pingüinos. Pues no, pues eso nos afecta también en el clima en diferentes partes de la Tierra. Bueno, lo más obvio, esto es lo que vemos todos así como muy obvio, que se deshace el hielo, sube la superficie del mar. Esto es lo más claro. Y luego, desaparición de las especies. Bueno, aquí quería hablar del krill, que el krill, ¿no? Cualquier animal que vive en la Antártida o come directamente krill o come un animal que come krill. Y el krill necesita aguas muy frías para vivir. Y aparte de que las aguas de la Antártida se están calentando con toda la pesca masiva de krill que hay, está desapareciendo y todas las especies animales que viven en la Antártida pues están sufriéndolo, ¿vale? Y ya para cerrar, que ya voy un poco tarde, pero ya un par de minutos más, digo yo, bueno, oye, ¿qué podemos hacer aquí, no? Porque estoy hablando y vuelvo casi al principio, ¿no? De cómo las mujeres somos más vulnerables y decimos, bueno, pero nosotras que estamos aquí en esta sala, ¿qué podemos hacer? Y justo hace una semana o dos en Iruña se organizaron unas jornadas de cambio climático y género, creo que era el 15 y 16 de octubre. Entonces, en la jornada del 15 de octubre, mujeres políticas de todo el Estado, de diferentes comunidades autónomas, también había aquí de la CAP, de Euskadi, hablaban, ¿no? y firmaron un manifiesto en el que reconocían… Espera un segundo, lo tenía aquí apuntado. Un manifiesto en el que reconocen las desigualdades y cito textualmente, lo que pretenden es potenciar el desarrollo de políticas y situaciones integradas, interconectadas de mitigación y adaptación al cambio climático desde una perspectiva transversal, fortaleciendo el papel de las mujeres en la integración vertical y horizontal de dichas actuaciones. Ay, sí, es que cuando leo… Vale, perdón. Vale. Lo voy a leer otra vez, a lo que se comprometen. Potenciar el desarrollo de políticas y situaciones integradas e interconectadas de mitigación y adaptación al cambio climático desde una perspectiva transversal, fortaleciendo el papel de las mujeres en la integración vertical y horizontal de dichas actuaciones y políticas, reconociendo cómo se afectan unas a otras y su desarrollo desde diferentes campos de actuación, incluyendo todos los temas que se abordan en la declaración. Entonces, realizaron una declaración que tenía un montón de puntos. Bueno, eso lo realizaron el primer día, esa declaración, y el segundo día hubo un encuentro con la ciudadanía, esto es un auditorio de Pamplona, Baluarte, en el que hubo dos mesas, una mesa de políticas y otra mesa de ciencia y movimientos sociales. Entonces, pues bueno, hubo una mesa redonda en que se discutía el papel de la mujer en el cambio climático en las dos mesas y luego pues todo el mundo que asistió, aquí tuvisteis también representación de Cristina Enea, pues pudieron intervenir y charlar con las ponentes. Y en la página web del Gobierno de Navarra, también no había un link corto, lo miré y buscáis en la página de Gobierno de Navarra, Encuentro Mujeres y Cambio Climático, podéis ver ahí en una hojita la declaración, que la verdad yo creo que merece la pena porque son unas medidas súper interesantes que reconocen la vulnerabilidad de las mujeres ante el cambio climático y son bastante locales. Y luego podéis adheriros, si os parece que es interesante y lo apoyáis, podéis firmar ese documento y pues en la segunda hojita pues podéis ahí apoyarlo. Y ya me acelera un poco, pero ya acabo. Así que lo dejamos aquí. Vale. Bueno, Uxue, eskerrik asko. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas para quienes queráis preguntar cualquier cosa de la Antártida, de aquí, de allá, de cerca, de lejos. A mí, solo por
Bueno, por añadir un detalle que me parece que es como curioso, este año presentamos en el Observatorio de la Sostenibilidad, bueno, pues todo el informe de la sostenibilidad que prepara la Fundación Cristina Enea. Por primera vez se pudieron recoger los datos sesgados por sexo y, curiosamente, 7 de cada 10 personas usuarias de bus somos mujeres. Es decir, somos muchas más las que viajamos en transporte público que los chicos. Por lo tanto, bueno, pues eso. Que, chicos, hay que ponerse las pilas. ¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Algo que lanzar al aire? Bai, horratzean. Me parece muy bien todo lo que han dicho, pero yo veo que los temas que han planteado son universales, no son para toda la humanidad. Los mismos son de interés para mujeres que para hombres. No sé, quiero decir que son temas de preocupación que no son específicos de la mujer, son específicos de todos los seres humanos. Que si el calentamiento, que si el deterioro, que en fin, todo, la conservación de las especies, todos los temas son universales, quiero decir que me parece muy bien que la mujer igual tiene su sensibilidad, tiene su posición en la sociedad y tiene también que actuar y tiene igual su perspectiva femenina, tiene puntos de vista que aportar que no tenemos los varones. Pero quiero decir que los temas en sí no son propios solamente de mujeres, nos implican a todos. Eso es lo que quería decir. Sí, que es cierto, ¿no? Es lo que dices, nos implican a todos y todas y son temas universales, pero sin embargo es lo que he dicho, ¿no? Las mujeres estamos menos representadas y como en este mundo somos 50% hombres y mujeres, pues lo que tenemos que conseguir para abordarlos es que haya mayor representación femenina, pero así es lo que dices, no es algo que no se puede separar el mundo, ¿no? Para el cambio climático y que ir las mujeres a un lado y los hombres a otro. Tenemos que estar ahí todas juntas. Hola. Bueno, felicitarte por tu forma de presentar, además de por lo que has presentado, ¿no? Pero yo quería hacer algún matiz o alguna propuesta o preguntar tu opinión sobre dos cuestiones. Una, al margen de plantear las cuestiones, las mujeres, los hombres, siempre hay posibilidades de crear grupos y subgrupos dentro de cada categoría, sea esta o sea otras que hay en la sociedad. En este sentido me llama la atención que hablas de las STEM, ¿no? De las STEMs, digamos en castellano, vale. Sin embargo, las STEM, propiamente tú las has definido, cada una tiene sus scientists, technologists, engineering, vale, perfecto. Me llama la atención que no incluyáis, por ejemplo, a todas las mujeres que podrían ser parte de ese grupo de liderazgo, y además digo lo del liderazgo porque probablemente son aquellas que proceden del mundo de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, etc. Sean más científicas o menos científicas, pero un problema medioambiental va a terminar siendo un problema social, un problema político. Por lo tanto, el liderazgo creo que hay que cogerlo por ahí o por ningún lado. Sería mi crítica o mi propuesta, que seguramente está resuelta, y la otra, yo creo que cuando hablas con respecto a la mujer en el mundo científico, yo creo que hay al margen de que no creo necesariamente en el 50%, eso sería igualdad, yo creo mucho más en la equidad, pero sí que hay un problema que yo creo que no se puede resolver a nivel individual o a nivel de cada empresa pequeña o a nivel de cada colectivo pequeño, y es el de la maternidad. O los países entienden que la maternidad no es una cuestión de la mujer que está embarazada, sino que es una cuestión que hay que resolverlo a nivel
global y que, por lo tanto, no puede tener una penalización ni familiar ni, por supuesto, para la mujer, o no hay una alternativa, no solo para las mujeres científicas, sino para muchísimas de las cuestiones de esta sociedad. No sé si coincides con esta opinión o, bueno, simplemente lanzarla. Gracias. Vale, muchas gracias. Empiezo por la segunda, ¿vale? Y sí que estoy de acuerdo, ¿no? Y ya lo he dicho, ¿no? Que la maternidad supone un problema, una traba, ¿no? En la carrera profesional de cualquier mujer, bien sea científica o no. Y lo que dices, hay que equiparar, ¿no? las excedencias, hay que poner unas medidas de conciliación que ahora mismo parece que estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? En países como Estados Unidos, que ni siquiera tienen baja por maternidad, pero ni para las mujeres, ¿no? Entonces, ahí sí que hay mucho trabajo por hacer. Yo no soy muy experta en ese tema, pero sí que coincido de que hay que abordarlo pues, para la madre y también pues, para todo el entorno que va a hacerse responsable de la crianza de esa criatura. Y luego la otra pregunta, sí, está claro que al final las ciencias sociales y políticas desempeñan un papel muy importante en el cambio climático. De hecho, en el barco había mujeres que trabajaban en cambio climático y había políticas también, había había como 4 mujeres y hubo muchísimo interés desde la ciencia en cómo acercarse a esas políticas. Y sabes que he comentado que cada una expuso su trabajo y luego se hicieron una serie de sinergias. Hubo una mesa redonda en la que esas 4 mujeres que trabajaban en influencia política pues explicaron cómo acercar la ciencia ahí. Hay una cosa, ¿no? que se llama el gap que hay entre los científicos que están en el laboratorio y los que están tomando las decisiones, y dentro de la ciencia hay gente que se dedica a la diplomacia científica, que es esa gente que está intentando tender ese puente que puede llegar a hablar los 2 lenguajes, ¿no? El de los intereses políticos y el de los científicos. Pero yo también creo que es una posición muy complicada y que los intereses políticos muchas veces van por otra parte. Pero ahí está el papel de eso, de la diplomacia científica. ¿Más? ¿No? Vale. Bueno, pues con esto damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias por haber venido. Y simplemente recordaros o comentaros que la próxima cita del Ágora será el 21 de noviembre con la charla Una ciudad para vivir con salud, que tendremos aquí a Jesús Ibarlucea, médico y científico de Biodonostia. Nada más, eskerrik asko guztiei.